¿Cuándo fue la primera vez que te dijeron cómo tenías que ser? Y mi padre me agarra de la cabeza y me dice, vos esto nunca lo tenés que aprender, ¿no? Si vos decís de dónde venís, vas a ser siempre discriminado, porque el indio ese es la persona más mala que existe en la tierra. El indio es borracho, es chorro, es asesino, es vago, es sucio. Y yo tendría unos 9 años y mi viejo trabajaba en Vialidad Nacional. Y le digo a mi padre, le digo, pero vos trabajabas en Vialidad Nacional, papá, vos manejabas una máquina, vos no mataste a nadie. Bueno, pero esta conversación se termina acá. ¿Se terminó? Mi nombre es Ricardo Ulises Miranda, oriundo de Villa Mercedes, oriundo de la calle Angosta, familia tradicional de la calle Angosta, y muy vinculado a la historia de la ciudad de Villa Mercedes. Las identidades son procesos, digamos, sociales, son construcciones históricas temporales que hacen todos los hombres en comunidad. Es decir, desde las comunidades más chiquitas hasta las comunidades más grandes, desarrollan y se plantean una identidad como una pertenencia hacia algo, hacia una estructura social. Toda nación tiene necesidad de construir una historia para construir identidad y transferirla y transmitirla. Entonces, dentro de esas historias, de ese discurso histórico del siglo XIX, entonces se crean los panteones de los héroes, cuáles son los héroes principales, cuáles son los que se los tragó la historia. El primer vehículo de dominación, entre comillas, de domesticación es la escuela. Es decir, porque a través de la escuela nosotros, en un dispositivo de Estado, es decir, a partir de eso nosotros empezamos
a conocer nuestra historia, a ser patriotas, a ser ciudadanos, precisamente en el discurso, nada más. Las pequeñas historias son llamadas pequeñas historias, no significa que son historias insignificantes o historias que no tienen su impacto, sino que las visiones de los historiadores cambian. El trabajar desde lo chico es para impactar en lo grande, y no de los revés, que normalmente siempre se decía que las macrohistorias son las que determinan las micro. Es decir, ese es el pensamiento porteño-céntrico o de los pensamientos hegemónicos, es decir, que por suerte se están cambiando. Ese discurso del siglo XIX, de la generación del 80, se da en un proceso en donde se está construyendo toda la nación. Es decir, y la nación se construye bajo los parámetros de lo que son los países centrales, periféricos de un orden mundial, y de un proceso de tecnificación mental y física del espacio y de los habitantes. Esa tecnificación mental es la que hace el dispositivo de la escuela, pero no solamente de la escuela, sino también del urbanismo. Los nombres de las calles, los espacios públicos con estatuas de héroes, los hospitales, todas las instituciones públicas que llevan su nombre. El problema está quién manipula la significación de esos conocimientos. Nosotros tenemos ejemplos muy cercanos. Es decir, en la manipulación de esos significados se van construyendo, es decir, nuevos panteones, o suben unos, se bajan los otros. Como nuestro lenguaje simbólico es el primer elemento de dominación que ha habido, ¿no? Yo cometo el error de decir esas tribus, y ya esas tribus tienen una carga negativa. En la escuela, deje el niñito de ser indio. Nuestros padres, comportate como una persona civilizada, no te comportes como un indio. Todavía están esos discursos muy presentes. Yo acabo de decir uno, tribu, porque son esos, los otros, los que están allá, los que se difieren, los que golpean contra la sociedad, contra la norma instituida, contra la historia y contra la legalidad. Tenemos que hacer referencia a uno de los constructores de nuestra mentalidad, que es Sarmiento. Si Sarmiento habla de bárbaro, ¿y el bárbaro quién es? No es el otro diferente, sino es el que se opone al proceso civilizatorio europeo que ellos están patrocinando. La Argentina nació siendo un proceso militarizado. Toda nuestra historia ha sido militarizada. Gracias a Dios en estos momentos se está revirtiendo y están apareciendo nuevas historias, las nuevas historias. ¿Por qué planteo eso? La masculinización de la sociedad significa una competencia. Los machos compiten. Una sociedad competitiva es una sociedad, es decir, macha, no es una sociedad clitoriana. Porque se supone, dentro de los roles estereotipados de una época, ¿no? Porque me estoy refiriendo a una construcción cultural del siglo XIX, a donde nosotros aparecemos como Estado-Nación, República Argentina. ¿Quién es el primer presidente? Roca, un militar.
Si nosotros desde el punto de vista etnográfico lo vemos y yo me planto como civilización blanca, voy a ver ciertos rasgos culturales que son negativos a mi patrón. Entonces, esos patrones culturales que yo lo veo como negativo en el otro, son los que me construyen una imagen, es decir, de peligrosidad para lo mío. Entonces, el indio detrás del río Quinto, o detrás, no del río Quinto, de San José del Morro, es un indio, es un ser primitivo, peligroso, y que de alguna manera me está atentando en la idea del orden y del progreso, el principio positivista característico. Todo aquello que sale fuera de ese orden y de ese proceso que me lleve a una civilización, a un estado positivo civilizado, tiene que ser eliminado o tiene que ser descartado. La orden de Juan Manuel de Rosas: no tomen prisioneros, maten a todos. Porque el prisionero significa que lo tengo que custodiar, que lo tengo que alimentar y que me puede traicionar. En el caso nuestro, ¿quiénes son? Son los ranqueles, son los pampas, son los tehuelches, toda la gente que está ocupando una tierra que es muy significativa para el proceso del capitalismo inglés, francés, alemán, holandés, que son los que están discutiendo el orden de centrales y periféricos. Y la Argentina está asumiendo el rol de ser un país central, productor de materias primas. Para ser productor de materias primas se necesitaba algo esencial: agua, pasto y tierra. Las mejores aguas, pasto y tierra las tenían los pueblos originarios. Hoy tenemos un encuentro de líderes de pueblos originarios y bueno, es una jornada histórica de las que estamos escribiendo nosotros. INCU es un encuentro, es siempre una oportunidad de empezar a conocernos, conocer nuestras problemáticas, nuestras realidades en cada uno de los territorios de donde provenimos y después empezar a pensar colectivamente, como nos enseñaron nuestros abuelos, soluciones a los problemas que tenemos. Primero vamos a escuchar las problemáticas de los líderes que han venido
y también vamos a hablar de la problemática que tenemos nosotros como pueblo huarpe, que es el pedido de devolución de la Sierra de las Quijadas. En este momento la Sierra de las Quijadas está en manos de Parques Nacionales. Parque Nacional es un órgano que fue creado justamente para proteger los recursos naturales y conservarlos, pero muchos de esos parques nacionales no están cumpliendo su función y además se le paga, el Estado paga a los guardaparques para cuidar, pero ellos mismos lo que están destruyendo porque dejan a los cazadores furtivos, a las empresas multinacionales ingresar a ese territorio y ahí donde nosotros perdemos esa relación con ese territorio que ha sido privatizado mediante la decisión política de un Estado. Nosotros queremos el territorio para que sea nuestro, para crecer junto al territorio, para convivir con él, para cuidarlo, como la tierra nos cuidó a nosotros desde chiquitos. El territorio es la vida del pueblo, donde está la espiritualidad, la medicina, los recursos naturales, y está la historia, porque sin territorio no puedes educar a tus hijos cómo enseñar lo que es nuestra forma de vida, cómo usar la medicina, cómo proteger los recursos. Sin eso no se puede poner en práctica lo que es los valores culturales cuando no tenés territorio. ¿Cómo construimos sociedades plurales, equitativas, más democráticas? Es la única manera. Si somos un Estado multicultural y pluriétnico, donde convivimos no solamente nuestras culturas originarias, sino también los que han nacido acá, los neoindígenas, los argentinos, y también los que vienen de afuera, que se han radicado acá. Cuando nos vamos a un registro civil tiene que estar el blanco para que nos atiendan en los hospitales, en la comisaría. Entonces ese padrinazgo creo que se naturalizó en la sociedad de decir, pobrecito indio que no sabe nada, le voy a dar de comer, le doy esto, le doy la ropa vieja para que lo pueda ayudar. Sin embargo, como hoy dijo un hermano, la libertad es fundamental para nosotros. Volver a ser libre es poder recuperar nuestra autonomía. Acá en San Luis, desde hace 10 años, estamos teniendo protagonismo, estamos teniendo un espacio, estamos avanzando desde nuestra identidad. Cada una de las decisiones que toma el gobierno, que los pueblos indígenas estén presentes, medidas legislativas, administrativas, que puedan afectar, porque si no es imposible que ese programa, esa política llegue si no está, si el hermano no está dando su visión. Hoy sentaríamos una base para que en otras provincias se preste atención a los pueblos originarios, se los considere a la hora de tomar decisiones, no se los considera. Que una lengua que se pierda no es una pérdida solamente para el pueblo, sino para la humanidad, una cultura, un conocimiento, una innovación que lo trae todo ese conocimiento tradicional tan rico que traen los pueblos. Porque nosotros perdimos nuestra confianza con nosotros mismos, por eso delegamos la responsabilidad del otro de que se solucione mi problema y muchas veces no nos hacemos cargo de lo que nos pasa. Y si nosotros volvemos a confiarnos a nosotros mismos, que somos capaces de salir cualquier problema que tengamos, podemos confiar al otro, pero el otro también tiene que cambiar su forma de conducir, de relacionamiento, porque es la única manera de construir algo diferente. Es que la colonización y conquista sigue, porque sigue a través de los medios, a través de imponernos modas, modas no solamente de vestir, sino de conducirse, de comportarse, que no son propias, no están teniendo en cuenta la raíz de esta sociedad, que son los pueblos originarios. Cuanto más conocieran de los pueblos originarios, más fuertes crecerían como pueblo actual, como provincia, como llámese como nación.
periodista Héctor Ósola. Considero, en primer lugar, ubicar el escenario. Pozo del Cuadril era una parada rumbo sur. La información, digamos, de tipo folclórica nos dice que era un paradero de carretas que se denominaba Jahuel del Cuadril, mientras que en la cartografía, en los mapas de aquellos tiempos, figura con el nombre de Pozo del Cuadril. Habría que detenerse en Pozo del Cuadril cuando las caravanas de carretas se acercaban a Villa Mercedes desde el sur. Ahí se podía hacer noche para llegar después bien temprano a Villa Mercedes. Este lugar primitivo distaba de la villa más o menos unos 9 kilómetros. La presencia de ese molino, de ese pozo, la presencia de las rastrilladas, es como si nos regresara en un túnel del tiempo al lugar en que se encontraba todo en ferviente bullicio, habiéndose logrado un tratado de paz, de convivencia entre los blancos y los ranqueles. Yancamil avanza con un centenar de indios, donde se contaba también parte de la chusma, y se llamaba la chusma a las familias de los indios, mujeres, niños, para llegar hasta Villa Mercedes y poder tener todo lo que se le ofrecía en el Tratado de Paz. Y estamos en octubre de 1878. Al llegar al retén militar existente en Pozo del Cuadril, le sale al cruce un grupo armado y los conducen a un lugar en donde existe un potrero y allí encierran prácticamente al contingente. Entre el grupo de indios venían indios de lanza, es decir, guerreros, que venían, como era lógico, custodiando a sus familias. Los indios de lanza se dieron cuenta de inmediato de que estaban cayendo en una emboscada, porque ni bien atraviesan las tranqueras para entrar al corral, ya hay detrás de ellos soldados armados para impedir de que fuguen. Los indios de lanza son los que van a retroceder, van a llevar sus cabalgaduras, llevándose por delante a estos soldados que estaban detrás de ellos y escapar hacia los montes, en tanto que el resto queda totalmente prisionero en ese corral. Yancamil, sobrino de Mariano Rosa, sobrino también de Epumer, se da cuenta de que está siendo traicionado. También él se da cuenta que en ese momento los blancos dejan de lado todo lo que han escrito y lo que han firmado. Y para colmo, ante la posibilidad de la muerte, comenzó una balacera que dejó 50 indios tirados dentro del redil en que se encontraban prisioneros. Fue no solamente algo artero, traicionero, sino un verdadero ataque a la sensibilidad humana. Se perdió totalmente el norte de lo que importaba en esos momentos. Salieron muchísimos vecinos para ver en qué podían ayudar. Algunos pretendían ignorarlos. Tremendo.
Otros no pudieron ignorarlos. Y esto lo recogió un diario de la ciudad de Córdoba, en donde se dejó constancia de quienes habían dado la orden de disparar. Rudecindo Roca, hermano del que era en ese momento el ministro de la guerra. La historia lo va a recoger así: la matanza de Pozo del Cuadril. Las últimas tolderías estuvieron emplazadas en este lugar, acá en Lebucó. Lebucó y en la zona, ¿no? Y bueno, bajamos todos al lugar, los descendientes de las comunidades ranquelinas, y nos reunimos una vez al año, hoy por darle inicio al nuevo año, mañana 24, cuando aparezca Antú. Va a haber mañana a las 8 de la mañana, cuando se hace el guillantún, la gente como llora y todo, ¿viste? Porque se emocionan, es todo un sentimiento esto. Acá nos cargamos la energía de aquellos que estuvieron acá durante mucho tiempo con su lugar, con su vida, con su naturaleza, y hoy, bueno, no están, pero estamos nosotros que somos los ascendientes, y ellos están acá dando vuelta y nos están dando el kimun y el riquizuán, que es la energía y el buen pensamiento para empezar este nuevo año que se aproxima, que es mañana a la mañana. Leubú es río, Co es agua. No es como lo que van a leer en los libros, dice Lebucó, corriente de agua, o agua que corre. No, no. Leubú es río y Co es agua, no hay otra. Esta es agua del río. Esto es Lebucó y esto fue la capital ranquelina, como les estoy diciendo. Acá vivieron más de 8.000 indios, acá era un pueblo, era la capital ranquelina, se llamaba esto. Esto era territorio ranquelino y pasaban libremente. No le tenían que pedir permiso a nadie. Era donde vivían los ranqueles, dónde estaban, dónde caminaban. Y hoy tenemos todo alambrado, no podemos caminar. El Estado Nacional con nosotros cometió un genocidio. Es un compromiso con nuestros antepasados, con la lucha de nuestros antepasados y con seguir luchando por la tan ansiada y tan nombrada reparación histórica que nos debe el Estado argentino. No, guarda, ¿viste? Me cuida como si fuera... Mirá, mirá, ese, Mario. Mario. Uno pesado era... El secreto de la lengua ranquel, más que nada, es la fonética, la pronunciación, y que es, nosotros hablamos con mucha facilidad, damos vuelta a la lengua para hablar. ¿Qué trae? ¿Qué fuego? Vamos a aprender un carral, decimos nosotros, vamos a aprender un fuego, ¿no? Y no es quetral, es carral. Y con asunto tenemos que tener mucho cuidado con la escritura, que no se equivoquen en una letra, porque si no viene la deformación de la lengua después. Los que andamos enseñando la lengua ranquel, hacerles saber a Educación de la Pampa que existe una lengua madre que es la lengua ranquel, prácticamente de todos los pampeanos, porque acá en La Pampa la mayoría somos todos descendientes de aborígenes.
Sí, porque no puede dar vuelta. Y cuando llueve, acá cuando llueve nos quedamos 2, 3 meses. Que no llueva porque no salimos de acá. ¿Se quiere casar? Está arreglado todo el día, lo El Consejo del Lonco es una figura ancestral, o sea, no tan antigua, es la última parte de los ranqueles. Se conformaron en un consejo de Lonco que sería un consejo de comunidades, sería el gobierno, lo que vendría a ser el gobierno de la nación ranquel. Un lonco no es un jefe, no es un comisario, no es un intendente, no es un presidente. Un lonco es un familiar más, nada más que le dan una representación para que la palabra de los demás la pueda llevar donde él va y que bueno, y que sienta realmente lo que quiere y lo que ama, ¿no? Que son los pueblos originarios de todo el territorio de América. El lonco mayor no es el que toma las decisiones, ni yo tampoco tomo decisiones. Los que toman decisiones son las comunidades que la vuelcan hacia el consejo y el consejo es el que la lleva al nivel provincial, nacional o donde se tenga que volcar a las cosas. Como no estamos reconocidos como pueblo ni nación a través del Estado de la provincia de La Pampa o de la nación argentina, en realidad tuvimos que formar una asociación sin fines de lucro. Escalerita tienen los indios. ¿Ella se casó? Que te iba a regalar el agua, el vaso, todo. ¿Cuándo se casó? Hace 200 años que están enseñando mentiras de la historia. Porque es una historia mal contada. No hay un libro escrito por un ranquel que haya contado la historia. Son todos los que se creyeron ganadores, que no fueron ganadores. Porque si no, cuando los quisieron eliminar, si no, no estaría yo acá, ¿no? Yo soy una semilla de eso. Y eso es lo que hay que tratar de recuperar, que en las escuelas se hable, pero no del indiecito, sino que se hable de la participación que hemos tenido en distintos lugares en la lucha contra los invasores. Decía mi abuela, que era una gran india, una gran ranquel, decía: mira, hijo, hasta que no se sepa la verdad de todo lo que pasó en este territorio, esta mentira nos va a afectar a todos y vamos a seguir siempre teniendo mala suerte. Es muy difícil llegar a tener una comunión en un sistema donde nosotros no nos quisimos meter, nos metieron de prepo, pero ahora que estamos en el sistema tampoco nos dejan participar. Lo que nosotros necesitamos es una participación cierta para tener una presencia activa y poder tener una restitución histórica de todo esto. Muchos gobiernos han hablado de la restitución histórica, pero no se plasma realmente en algo concreto. Y cuando se logra llegar a alguna ley que puede llegar a ampararnos, por alguna situación siempre tenemos algún parate. Así que lo único que hemos aprendido los indios
es hacer proyectos, es a podernos manejar, es hablar con autoridades, ya parecemos abogados. Nosotros tenemos la ley 26.160, que todavía sigue con la prórroga, restitución de tierras a nombre comunitarias, que eso es lo que queremos. Nuestra comunidad ya va a tener 20 años y seguimos la misma, o sea, proyectos que hemos presentado al INAI todavía no sale. Pero la lucha hoy en sí son trabajar para que todas las comunidades tengan la personalidad jurídica, porque teniendo la personalidad jurídica nosotros tenemos un arma fundamental que es para luchar por lo que sea. Germán Canoé nos enseñó a trabajar así, no con una política de Estado, sino con una política indígena que nosotros mismos la tenemos y que cada uno que no sabe que la tiene, cuando empieza a pelear por lo suyo y lo que le pertenece, eso es lo que estás haciendo. Los ranqueles queremos un reconocimiento como pueblo ranquel. Y yo creo que saben, porque tenemos muchos tratados de paz firmados y no los cumplieron. La acción histórica de los pueblos originarios pasa por la tierra. Si no tenemos tierra, no tenemos cultura, no tenemos nada. Que nos den el espacio nuestro, un pedazo de tierra, pero no tenemos los espacios para nosotros. Yo en mi casa no puedo, ni en la casa de ninguno de la comunidad, no tenemos ese lugarcito para hacer la oficina, por ejemplo, tener a alguien para juntarnos o para... Siempre tenemos que andar pidiendo prestado. Lo que nosotros necesitamos es tener vida comunitaria en la República Argentina. Y es lo que no tenemos, porque primero el Código Civil no habla de ninguna acción comunitaria. No tenemos una legislación comunitaria en la República Argentina. Entonces mucho podemos fallar en cuanto hablamos que tenemos que vivir en comunidad. Se está tratando de hacer colectivos, se está tratando de hacer ONG, gente que trabaje juntas, pero todo es una acción económica. Y lo que le falta es una pata espiritual a todo esto. Los pueblos originarios, lo primero que hacen para vivir en comunidad es tener una relación con la Madre Tierra y el Espíritu, y su cosmovisión los lleva a tener una acción espiritual antes de tener una económica y política. Tenemos algunas tierras que hoy estamos recuperando porque en realidad se habían perdido, esas tierras nunca fueron cedidas al pueblo ranquel, pero nunca hubo un papel, siempre fueron cedidas de palabra. Por lo tanto, privados con complicidad del Estado, nos han ido ganando espacio y hoy, luego de la conciencia de la lucha del pueblo ranquel, estamos resistiendo los desalojos y demás. Pero, digamos, tierras aptas y suficientes no aparecen, digamos. Esa es la lucha del pueblo ranquel, como es la lucha de todos los pueblos indígenas de la Argentina. Como dicen todos, sí, porque los utilizan, los políticos los utilizan. Mientras a nosotros nos vaya quedando algo, que nos sigan utilizando, ¿entendés? Nosotros sabemos cómo dejarnos utilizar. Hicieron todo bien. Cortaron las ramas, cortaron el tronco, pero dejaron raíces. Y la raíz creció. Le dio tiempo. Fue una lucha muy difícil,
muy pesada que se empezó a hacer. Mucha gente ha dicho, dice, pero eso ya pasó. No, no, para ustedes pasó, para nosotros no. Nos quedará un 1% de posibilidades para poder hacer algo por el mundo. Entonces los pueblos originarios tenemos que aprender o transmitir y compartir con todos los demás. No decir, me pongo la pilcha de indio y no voy a compartir ni con un político, ni con otras religiones, ni con chicos que son rastas, con chicos que están, o gente que está presa o lo que sea. Tenemos que trabajar todo en conjunto. Primero se tendría que haber un cambio de conciencia, y un cambio de conciencia bastante considerable. Dejar los egoísmos de lado y trabajar el todos por el todo. Nosotros tenemos 3 preceptos dentro de los trabajos comunitarios, que es no robar, no mentir y no ser haragán. Dejemos de pensarnos de aquellos que vinieron, no vinieron, sino que hagamos ahora todo el trabajo posible para poder sacar esta tierra adelante. Que este camino no es corto. Yo empecé, pero sé que yo no lo voy a terminar. Viene gente que va a seguir en la lucha y va a seguir por este camino y van a ser ellos los que, no sé si lo van a terminar, pero van a ver frutos mejores que yo seguro. De grande empecé a hacer el camino, ¿no? Siempre con la inquietud de dónde venía, por qué me habían prohibido conocer lo que yo quería conocer, ¿viste? Y se te ponía siempre medio difícil, ¿viste? Hablar, ¿viste? De decir que eras indio ya era una impotencia, ¿viste? Y yo me sentía orgulloso cuando mis amigos me veían y me decían, ¿qué haces, indio? ¿Cómo andás? Bien, hermano, bien. Los indios siempre andamos bien. Este sonido aún tiembla en tus oídos al llegar. Yo escribo desde el bajo, así le llaman a mi barrio natal. Un puñado de negras, negros pobres. Este sonido aún tiembla en mis oídos al llegar. Negra, india. ¿Pueden sentir la historia en las palabras? ¿Pueden ustedes sentir la historia en las palabras? ¿Y qué les sucede a sus cuerpos? Si esta soy yo, ¿quién sos vos? ¿Somos? Este sonido aún tiembla en nuestros oídos al llegar. La historia nos pretende seres estáticos. Pisamos un mismo suelo y una diversidad de cuerpos rueda en el barro, sujetos a un adjetivo. Negros chorros, cuerpos que mueren.
indios salvajes, cuerpos que mueren, blancos colonizadores, cuerpos que gobiernan. ¿Cuándo fue la primera vez que te dijeron cómo tenías que ser?